7:47 de la mañana. Le doy la bienvenida a la ingeniera Carolina Bernal, investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, para seguir analizando esta crisis energética. Buenos días. Buenos días con todos, un gusto estar aquí. Ingeniera, empiezo preguntándole desde su opinión, ¿qué tan grave realmente es la situación que está afrontando el país una vez que hoy habrá este apagón que ya sabemos pudiera durar en algunos lugares 8 horas, en otros menos, la próxima semana 4 días de apagones, más allá de lo que ya nos ha dicho el gobierno, que es el estiaje más fuerte en los últimos 60 años y una crisis heredada? Es una situación bastante compleja, es un enfermo en cuidados intensivos. Tenemos una situación harto desafiante en la cual tenemos que responder como país, no como un sector, como un país que va a coordinar de manera armónica todas las acciones para salir adelante. Necesitamos que todos nos unamos. Ahora, hace más de un año ya se alertaba de esta situación, se hablaba de que el consumo iba aumentando, no así la generación. Usted habla de un enfermo en cuidados intensivos. La medicina que se le está dando a este enfermo, ¿qué tanto va a surtir un efecto? La medicina ahorita en este momento es estabilizar al enfermo, lograr que no nos quedamos sin signos vitales. Es necesario la compra de energía como se ha estado realizando, pero este es un tema que estamos desde enero ya, desde este mismo gobierno ya desde enero estábamos hablando de que se necesitaba pensar en esto y siempre es contrataciones de emergencia sin planificar este tema que es urgente para el país. Hay que estabilizarle y pensar luego en una planificación a futuro, pensando cómo vamos a desarrollar todas las actividades. Si estamos haciendo algunas hidroeléctricas que están comprometiendo a otras actividades productivas y eso es gravísimo. Entonces necesitamos que el país, nuestros dirigentes del gobierno, la asamblea, se unan a este enfermo. Ahora, pero recapitulando un poco, en enero se aprobó la ley No Más Apagones, hubo apagones en abril, se habló de un sabotaje en aquel momento, incluso con la ministra, relacionando a la ministra de Energía de ese entonces. Luego de eso se han tomado ciertas decisiones, alquilar una barcaza, otra que pudiera también sumarse a esto, se ratifica la compra de energía a Colombia, que también pasa por una situación complicada, motores que se han adquirido, pero no se completan los 1.080 déficits que anunció el SENACE que tenemos de energía. ¿Hubo tiempo o ha habido tiempo para quizás hacer más de lo que se ha hecho? Yo creo que lo que nos ha faltado como país es tener una visión no cortoplacista, no para salir del apuro. Es necesario pensar un poco más allá lo que estamos haciendo. Es necesario que se diga, bueno, no paso de esta bulla, de este problema que se ha hecho con estos apagones. Es necesario que se piense cómo planifico de aquí a 5 años, a 1 año, a 20 años, a 50 años, cómo le pienso a mi país como gobierno y asamblea, porque necesitamos que los dos, el uno nos ayude con una ley que realmente permita que esta inversión necesaria sea una realidad. Y el gobierno cómo ejecuta de una forma rápida, eficiente, honesta, todos los recursos que se ponen a disposición en estos momentos de emergencia. Ahora, quizás eso trabajarlo también paralelamente, pero lo cierto es que ahora se habla de la necesidad de llevarnos a esta suspensión del servicio eléctrico 5 días, y sumamos el de hoy con los 4 de la próxima semana, para darle mantenimiento a la red de distribución y de generación eléctrica. ¿Son viables estos mantenimientos en la noche? Escuchaba un exministro de Energía ayer que lo cuestionaba. Decía, en la noche es muy difícil trabajar y dar mantenimiento. Eso se lo hace con la luz del día. ¿O el gobierno debe sincerarse y decirnos que ya debido a la sequía, al estiaje, es la medida hacia donde vamos, a tener días con suspensión de servicio por largas horas? Así es necesario que haya transparencia en la gestión de la información. El gobierno es el único que tiene el conocimiento necesario y debe explicarnos claramente a qué nos atenemos para que nosotros también, como los diferentes sectores, podamos planificar las actividades. No hay que olvidarnos de todo el país y todo lo que conlleva quedarnos sin luz, sin energía.
Hace pocos minutos en este espacio de entrevistas el ministro de Energía decía que ya han iniciado con un bombardeo de las nubes y que en una semana se pudiera ver resultados. ¿Qué tan eficaz pudiera ser esa medida? ¿Cuánto pudiera aportar en este momento? Bueno, hay que comenzar porque estamos en un escenario bastante incierto en el tema de la climatología. Conversábamos con algunos colegas de estos temas y todos estaban seguros de que no se podía tener un conocimiento 100% seguro, certero de lo que está pasando, porque también los sucesivos gobiernos en su ceguera de planificación no han invertido en el INAMI, que es el ente que tiene que estar controlando y dándonos datos certeros sobre este tema de las lluvias y cómo evolucionan en el tiempo, y eso no existe. Por lo tanto, ahorita cualquier cosa que se haga va a caer mucho en el campo de la especulación, tomando en cuenta que además no tenemos esa humedad que viene desde la Amazonía y que permite que caigan las lluvias que tanto necesitamos. Y eso ha llevado a una, por ejemplo, gran sequía de los ríos en Azuay, en Cuenca, complica la situación de las hidroeléctricas que están ubicadas en ese sector y también en parte de la Amazonía. Y usted habla de tener ya soluciones sostenidas. ¿Hacia dónde se debe apuntar entonces? Tenemos que apuntar, como siempre hemos dicho, hacia una diversificación de la matriz energética. La geotermia, hay que reconocerla esa como una gran potencialidad en el país por nuestra vocación, por la gran cantidad de volcanes que tenemos aquí y la gran cantidad de agua, de recurso hídrico subterráneo que tenemos. Entonces, esa es una de las tantas medidas que se debe considerar, sin olvidar la hidroeléctrica, sin olvidar la térmica, sin olvidar la fotovoltaica y la eólica. ¿Qué más se pudiera hacer? Se ha venido sosteniendo esto de que no se ha dado mantenimiento desde hace mucho tiempo atrás, eso pasa una factura, de que hay equipos obsoletos, por ejemplo, que ya deben apuntarse a un cambio, quizás no a una reparación momentánea, sino a un cambio total. Eso se contrapone con una falta de recursos que tiene el gobierno, pero quizás ¿cuál pudiera ser ahí una solución que nos dé un resultado al mediano y largo plazo? En este momento tenemos estas tecnologías a disposición, pero nada podrá funcionar si no tenemos un mejoramiento en la ley para poder generar de manera privada la energía, porque sin que eso no vamos a poder tener estas inversiones. El país no tiene recursos para esto y necesita buscar en el sector privado un socio estratégico. Pero por ahora, las opciones que tiene a la mano, seguir comprando de la energía a Colombia, aunque esta sea más cara, una barcaza ya operando, otra que intentan traer, no sé si será suficiente, 2 barcazas o deberían apuntar a una tercera incluso, y estos cambios de motores que ya tienen operativos tratando de paliar la situación. Exacto, hay que comprar motores. Es mucho más efectivo porque las barcazas, digamos que nosotros les compramos y después se van y nosotros nos quedamos sin este activo fijo, ¿no? Pero es lo que tenemos ahora. Por eso le digo, es un enfermo al que hay que estabilizarle y luego sí empezar ya a hacerle los cuidados hasta llegar a la rehabilitación. Pero esas medidas lograrán estabilizar el sistema energético en el país, lograrán evitar que tengamos apagones por largos periodos de tiempo en el día. No es un caso fácil, no es un caso fácil. Esas son las medidas que se tienen que hacer. No vamos a evitar los apagones, pero necesitamos responder de alguna manera ante esta situación. Es como con el caso de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Era necesario hacer actividades, era que la protejan, pero tampoco iban a evitar que continúe la erosión regresiva, afectando a las poblaciones cercanas e incluso amenazando a las empresas que prestan servicio a la industria hidrocarburífera, como es en el caso del Coca. Y voy a ser reiterativa. De la ciudad del Coca. Quizás voy a ser reiterativa en esto, pero al gobierno cuando se le pregunta si es que vamos a tener apagones, siempre dicen vamos a revisar semana a semana cómo está la situación, pero ya con el antecedente que hay y hablando de esta crisis tan fuerte, este estiaje tan fuerte,
Deberíamos estar conscientes los ecuatorianos que son inevitables estos apagones, que lo que vamos a vivir hoy y la próxima semana quizás es el preámbulo de lo que va a marcar nuestro último trimestre del año. Así es, tenemos que estar muy conscientes de lo que está sucediendo, que vamos a tener apagones, que la situación climática es de una incertidumbre completa, total, es un campo desconocido el cambio climático, que nos enfrenta a esta dura realidad de tener esta escasez en el recurso hídrico. Y bueno, y ante eso también escuchaba hace poco a la presidenta también de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, que decía, todos tenemos que sumar en esta crisis. También, ¿qué está faltando quizás del otro lado, ¿no? Desde el sector privado, de los mismos ciudadanos, una campaña eficiente que nos lleve a hacer conciencia también y cómo cada uno puede sumar desde su lugar? Todos tenemos que sumar desde nuestro lugar ahorrando, pero eso es muy poco, es una ínfima cantidad de aporte, pero es el compromiso que debemos comenzar como ciudadanos para luego proyectar hacia los sectores ya productivos, los sectores estratégicos. Quiero agradecerle, ingeniera, por haber compartido su criterio esta mañana sobre lo que está enfrentando el país dentro de esta crisis energética. Que tenga un buen día. Muchas gracias, muy amable. Siempre a sus órdenes. A usted nuevamente gracias. De esta forma estamos despidiendo esta emisión de noticias. A estar atentos con las publicaciones que hagan entonces las empresas eléctricas, porque dijo el ministro González que anunciarán quizás los periodos de corte de luz en el país, el máximo 8 horas, pero pudiera durar menos en algunos sectores del Ecuador. Estar pendientes. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.